Por la noche, el silencio se cernía sobre el río, pero cada habitante del pueblo sabía que no era paz, sino el presagio de una desgracia. El silencio aquí siempre había sido peor que un grito, y pronto fue roto por un llanto, largo, persistente, como si viniera del fondo mismo del agua. ¡Ay, mis hijos! La voz de la llorona resonó por las orillas. Los habitantes cerraban las persianas, apretaban a sus hijos contra el pecho, pero todos entendían. Las paredes no los salvarían. Ella siempre encontraba la manera de entrar. Esa noche todo cambió. Por la mañana, en la orilla, encontraron huellas, pequeñas, descalzas, que se dirigían hacia el pueblo. Pero a los niños que las dejaron, nadie los vio. Solo por la tarde, en la iglesia, las velas se encendieron solas, y en la tenue luz, la gente notó siluetas, pequeñas, con ojos vacíos, con las manos extendidas hacia los vivos. «¿Hijos?», susurró María, dejando caer la cesta. «¿Es mi niña?». Las figuras se giraron, y sus rostros se contorsionaron en una horrible mueca. Eran niños, pero no vivos. Sus labios se estiraron en sonrisas antinaturales, y de sus bocas manaba una niebla negra. Susurraron al unísono: «Somos de ella. Ahora lloramos con ella». La multitud retrocedió horrorizada, y entonces se escuchó un nuevo llanto. Ya no uno, sino decenas. La llorona ya no estaba sola. Ahora venía con ella un ejército de niños fantasmas, y sus llantos se fusionaban en un coro que hacía temblar las paredes de las casas. El pueblo comprendió. Esta vez el enemigo no era solo ella, eran sus propios hijos. La noche cayó precipitadamente, como si la oscuridad misma cubriera el pueblo con un velo. El viento se llevó las últimas luces de las hogueras, y solo la luna se abría paso entre las nubes, iluminando las calles con una luz tenue y mortecina. Primero, los habitantes escucharon pasos, ligeros y regulares, como si niños descalzos corrieran sobre las piedras. Luego, risas, risas infantiles, sonoras, pero espantosas, como si alguien se burlara de la memoria misma de la alegría. Y entonces aparecieron. Decenas de pequeñas figuras salían de la niebla. Algunas llevaban vestidos andrajosos, otras camisas cortas, como si aún llevaran la ropa con la que murieron. Sus rostros eran pálidos, sus ojos vacíos, y sus bocas se estiraban en sonrisas de las que manaba humo negro. «¡Mamá!», llamó una niña, extendiendo los brazos hacia una mujer en el porche. Su voz sonaba real, pura, pero había en ella algo frío, muerto. «No es ella», susurró doña Rosa, pero la mujer ya se había lanzado hacia adelante, y en ese mismo instante las manos de la niña se transformaron en garras, y el golpe rasgó el pecho de la madre. Un grito resonó por la calle, y los niños fantasmas, como bestias, se lanzaron al ataque. Los hombres levantaron antorchas y lanzas, pero sus manos temblaban. ¿Cómo golpear a un niño, aunque estuviera muerto? Uno de ellos, Juan, bajó el arma, mirando a un niño pequeño. Es mi hijo», dijo, y lágrimas brillaron en su rostro. El niño fantasma levantó la cabeza. «Sí, papá, ven conmigo». Juan dio un paso hacia él, y en ese mismo instante, decenas de pequeñas manos lo agarraron y lo derribaron. Su grito se ahogó en el coro de llantos y risas infantiles. La multitud gritó. Algunos huyeron, otros, desesperados, clavaron cuchillos en los pequeños cuerpos de los que se elevaba humo. Pero cada golpe resonaba con dolor en sus corazones, porque los rostros de esos niños eran conocidos. De repente, la tierra tembló. De la niebla se levantó la misma la Llorona. Su silueta se alzaba sobre las casas, sus cabellos ondeaban al viento, sus ojos derramaban lágrimas negras. Abrió los brazos, y el coro de niños se intensificó 10 veces. «¡Mis hijos han vuelto!», aulló. «Y ahora ustedes llorarán conmigo». Y con estas palabras, los niños se abalanzaron sobre el pueblo con renovada fuerza.
Sus pequeñas figuras se movían más rápido que los adultos, sus garras rasgaban la carne y sus gritos se fusionaban en un coro insoportable. La gente se dio cuenta. Esta noche no sería como ninguna de las anteriores. Ahora tendrían que luchar no solo por sus almas, sino también contra aquellos a quienes una vez amaron. La noche crecía como una flor oscura, abriendo sus pétalos de horror. La plaza se había convertido en un caos. Paja ardiendo, columnas de humo, gritos, humanos, inhumanos, mezclados, como hilos entrelazados de un mismo tejido fatal. Y en medio de esta pesadilla, rostros de niños, conocidos, familiares, ahora distorsionados por un vacío frío, como reflejos en agua turbia. Doña Rosa estaba en el porche de la iglesia, apretando contra su pecho una vieja corteza de pan, un símbolo de la vida establecida que nunca había considerado importante hasta que vio lo fácil que todo podía ser robado. Su voz temblaba, pero sonaba firme. «¡No los mataremos!». Dirigió una mirada a los presentes, a los rostros marcados por el cansancio. «No son nuestros enemigos, es su cautiverio. ¿Quién me dará su palabra de que lo intentará?». Los hombres, que hasta ayer no conocían el miedo, se miraban confundidos. Algunos bajaron la cabeza. En los ojos de otros, la determinación se mezclaba con la náusea. «¿Y si ya no son niños?», preguntó Juan, su voz ronca por las lágrimas. «¿Si sus corazones están vacíos? ¿Qué entonces? Si les permitimos pasar, entrarán en las casas y se llevarán a los demás. Entonces encontraremos una manera de liberarlos», respondió María, la misma mujer cuyo hijo había desaparecido ayer al borde del agua. Se apretaba las rodillas, como si pudiera contener los nombres dentro de sí. «No permitiré que se lleven a mi niño sin luchar». Alejandro estaba al borde de la niebla. Su figura a veces crecía, a veces se encogía a la luz de la luna. Escuchaba los nombres. Se extendían hacia él a través del grito. «Papá, mamá, abuelo». Finos hilos de recuerdos que la Llorona intentaba tensar y convertir en redes. Escuchaba cómo dentro de los niños aún vivía el calor. Pequeñas chispas, apenas perceptibles, como las últimas brasas ardientes. Y sabía, si la gente se dedicaba a disparar, no solo matarían las envolturas, sino que enterrarían esas chispas para siempre. «¿Puedo atravesarlos?», dijo, y su voz era áspera, pero llena de determinación. «Pero necesito un camino. Necesito gente que sostenga la luz y cante sus nombres. Si un solo nombre cambia». Miró a Doña Rosa. «No podré traerlos de vuelta». María cayó de rodillas y, con una mano temblorosa por las lágrimas, comenzó a enumerar nombres. Juanito, Lucía, Miguel. Y con cada nombre resonaba el martillo interno de la memoria. El fuego, las velas, los nombres, todo esto era un ancla, hilos que unían a los vivos y a los muertos. «¡Hazlo!», gritó Juan temblando por todo el cuerpo. «Cantaré, sostendré la antorcha». Al principio hubo resistencia. Uno de los jóvenes, Pedro, no lo soportó y dijo que era mejor cortar hasta el final, hasta que no hubiera más. Sus ojos ardían de fanatismo. Quería acabar con esto como con una enfermedad. Pero cuando levantó la mano para agarrar el cuchillo, uno de los niños fantasmas se acercó a él y como un niño tocó su palma. Un escalofrío recorrió su piel y Pedro no sintió un horror desgarrador, sino el mismo dolor sordo que asaltaba a cualquiera que perdía a sus seres queridos. Bajó la mano y lloró. Se tomó la decisión, no disparar, no cortar, sino intentar liberar. Pero esto significaba otra cosa, ser vulnerables. Significaba adentrarse en la niebla misma, donde la Llorona tejía sus redes. Doña Rosa, con la ayuda de varias jóvenes, realizó un antiguo ritual, no una expulsión, sino una invocación de la memoria. Tomaron objetos pertenecientes a los niños, un diminuto vestido de muñeca, un caballero de madera roto, un viejo cuaderno con garabatos.
Cada objeto fue colocado en un círculo de velas y lavado con sal. Estos objetos eran talismanes, anclajes materiales para el alma. «Iré primero», dijo María, cediendo su lugar. «Si me voy y no regreso, que me recuerden como la madre que fue por su hijo». Alejandro le puso una enorme pata en el hombro, un signo de confianza, un gesto que era increíble para todos. Ella lo miró a los ojos, vio allí no solo a la bestia, sino también a un hombre que se aferraba a un delgado hilo. Ella asintió. Se formaron en una cadena, antorchas al frente, luego las mujeres con los objetos, luego los ancianos, listos para recitar los nombres. El primero en avanzar fue Alejandro. Caminaba con seguridad, no con la agilidad de un depredador, sino con los pesados pasos de un guardián. La niebla lo abrazaba en oleadas, buscando rastros de calor en su pelaje, pero la luz de las antorchas le abría el camino. Los niños fantasmas se movían nerviosamente cerca, sus voces eran como un distante tintineo. Uno de ellos, un niño con dientes torcidos, se acercó a Alejandro y le tendió una pequeña mano. En su voz no había grito, solo una súplica. «¡Dame! ¡Dame!». Alejandro se inclinó y en voz baja, como si respondiera a una oración ajena, susurró el nombre: «Miguel». Salió de su boca no como un rugido, sino como un susurro, y allí, en la profundidad del vacío, una pequeña chispa. El recuerdo de la risa, de cómo Miguel una vez había pescado ranas en la orilla, brilló. Un breve instante, y una sonrisa fugaz, la misma sonrisa de un niño vivo, apareció en el rostro del niño. Retrocedió, cegado por la luz, y luego cayó de rodillas con un golpe sordo, como si el peso de la maldición hubiera disminuido por un momento. Pero no todas las figuras resentidas cedieron. Varios niños, cuyos nombres estaban cubiertos de vergüenza u olvido, se resistían obstinadamente a regresar hacia el río. Sus manos tiraban de sus madres, y las madres dudaban: ¿miedo a perderlos para siempre? ¿O golpear para salvar a los demás? En una de esas escenas, Pedro agarró el hombro de su esposa y dijo entre dientes: «Si le doy la mano, me arrastrará. Si lo rechazo, traiciono todo lo que vi ayer». Su voz se quebró. ¿Qué hacer? Su respuesta no fue una palabra, sino una acción. Se arrancó el crucifijo del cuello y lo levantó. La cabeza del niño se inclinó hacia adelante, y fue como si el contacto con el metal causara una débil grieta en la armadura de la niebla. Pero no fue suficiente. Se necesitaba determinación. Se necesitaba una mano compasiva pero firme que a la vez amara y protegiera. Poco a poco, paso a paso, objeto por objeto, nombre por nombre, varios niños, no muchos, pero algunos, lograron ser sacados de la niebla a la luz del círculo. Caían sin fuerzas, temblaban, lloraban, a veces reconocían a su madre y se arrojaban a sus brazos, sollozando desesperadamente, como si hubieran recuperado el aliento. Las lágrimas de estos niños eran verdaderas, y en ellas había una chispa de vida que nadie se atrevería a llamar el poder de un ritual. Era simplemente la memoria, pero el precio fue alto. Cada niño rescatado costó esfuerzo y sangre. Doña Rosa, leyendo nombres de la lista sin parar, comprendió que en algún lugar de la niebla se había anudado una maldición que no cedía ante simples nombres. Y la Llorona, notando los destellos de vida, se regodeaba, enviando nuevas oleadas. «¡Los devuelven uno por uno!», aulló. Su voz, como hielo, recorrió la plaza. «¡Pero yo misma puedo recuperarlos!». Y como respuesta, un enjambre de nuevas figuras se lanzó hacia el centro. En este momento se presentaba la elección más difícil. La gente podía seguir sacando a un niño a la vez, esperando un milagro, o emprender un asalto desesperado, quemar la niebla por todos lados e intentar romper el vínculo de una vez por todas. Pero el asalto amenazaba con que la oscuridad ardiente devoraría a los vivos. El proceso tranquilo podría convertirse en una eternidad. Mateo, de pie junto a otra madre,
levantó la mano y dijo en voz baja pero resuelta: «Hacemos ambas cosas. Mientras unos mantienen el círculo y sacan de la niebla, otros, los que no pueden de otra manera, prenderán fuego a la niebla desde lejos, interrumpiendo su flujo e impidiendo que la Llorona teja la red de nuevo. Es un riesgo, pero no tenemos otro camino». Y así lo hicieron. Desde lejos, lanzaron trapos empapados en sal, los encendieron, creando barreras de fuego. Los hombres desde los tejados escupían sobre las llamas, las mujeres desde los escalones de la iglesia gritaban nombres, y los niños, salvados hacía un minuto, abrazaban a los que aún permanecían entre las paredes de niebla y les susurraban historias que recordaban. Un sol así, un grito así, papá reía, y en medio de todo este baile infernal, Alejandro desgarraba la niebla con sus patas, con sus poderosos golpes, tratando de abrir un camino hacia el corazón mismo del ritual, donde la Llorona concentraba su poder. Sus ojos ardían. De repente, se abalanzó hacia adelante y con un movimiento agarró por el hombro a una de las entidades, la misma niña que llamaba a su madre, y con todas sus fuerzas la arrastró hacia la luz. La niña tosió y una sonrisa genuina apareció en sus labios. La madre, sollozando, la abrazó y por un momento pareció que la oscuridad retrocedía. Pero en ese mismo instante, alguien gritó desde el borde de la plaza: «¡Ella viene!». Y todas las cabezas se volvieron. De la niebla salió la figura de la Llorona en toda su ira, y sus brazos se extendieron tan ampliamente como si quisieran cubrir no solo el pueblo, sino el mundo entero. Alejandro, sosteniendo en sus patas a la niña que se había liberado del abrazo, miró a Doña Rosa y pronunció en voz alta una palabra, llena de amenaza y esperanza a la vez: «Ahora o nunca», y se lanzó hacia la figura, como si fuera a desgarrar la noche misma. La gente gritó, algunos corrieron detrás, otros se quedaron junto a los círculos y cantaron. Una canción que resonó como una promesa blindada. La noche no terminó ahí. Fue solo el momento en que la elección se volvió definitiva: salvarlos uno por uno o arriesgarlo todo para romper la maldición. Y el resultado de ese paso residía en los dientes abiertos de una esperanza rápida, pero no obvia. La luna colgaba sobre el río, y su reflejo temblaba en la espesa niebla, como si el mismo cielo temiera mirar lo que sucedía. Alejandro caminaba por la orilla, sus garras arañaban la tierra, dejando profundos surcos. El viento traía olores a sangre y barro húmedo, y desde el agua se escuchaba un coro de voces infantiles, finas, cristalinas, como el tintineo de campanillas rotas. «Ven, hijo mío». La voz de la Llorona estaba especialmente cerca, como si estuviera detrás de su hombro. «Une tu furia a mis lágrimas, y juntos seremos eternos». Alejandro se giró y la vio. Salió de la niebla majestuosa y terrible, sus cabellos ondeaban como un torrente negro, y sus ojos ardían con una luz muerta. Pero lo más aterrador eran los niños, decenas de niños, caminando detrás de ella. Sus pasos eran sincronizados, sus ojos vacíos, y en sus rostros se habían congelado sonrisas que helaban hasta los huesos. «¿Crees que son tus enemigos?», susurró ella. «No, son tu debilidad». Y entonces uno de los niños levantó la cabeza y dijo: «Papá, ¿no me recuerdas?». Alejandro se estremeció. Había visto ese rostro antes, en el pueblo, cuando aún era humano. Miguel, el hijo del vecino, riendo, persiguiendo cabras por el patio. Ahora era solo un reflejo, distorsionado por la maldición. Gruñó, sacudiendo la cabeza, intentando expulsar los recuerdos. «No permitiré que los uses contra nosotros», saltó hacia adelante, chocando contra la multitud de niños fantasmas. Sus garras desgarraron sus cuerpos, que se convertían en humo, pero cada golpe le causaba dolor, pues en cada uno de ellos veía un rostro, un nombre. Mientras tanto,
En el pueblo, la gente no estaba de brazos cruzados. María y doña Rosa, junto con otras mujeres, sostenían velas y gritaban en voz alta los nombres de los niños, tratando de arrancarlos de su cautiverio. ¡Marta! ¡José! ¡Isabel! Sus voces volaban en la noche como flechas. Algunos de los fantasmas se quedaban inmóviles, temblaban, y en sus rostros aparecían destellos de humanidad. Pero en ese mismo instante, la Llorona gritaba: ¡No los escuchéis! ¡Sois míos! Y los niños se lanzaban de nuevo hacia adelante. Alejandro irrumpió en la orilla del río. Saltó sobre la Llorona, clavándole las garras en el hombro. Ella chilló, y el agua alrededor se iluminó con una luz negra, levantando una ola. Cayeron juntos, rodando por la tierra mojada, garras contra dedos huesudos, colmillos contra lágrimas negras. «Nunca podrás con mi dolor», aulló ella, apretándole la garganta. «Yo no necesito tu dolor, tengo el mío», gruñó él, y liberándose, la golpeó tan fuerte que la tierra tembló. Pero la Llorona no caía. Extendió las manos hacia el río y del agua comenzaron a elevarse nuevas filas de niños fantasmas. Eran cientos. Caminaban en silencio, paso a paso, y sus ojos brillaban con una luz amarilla. En el pueblo, la gente gritó: «¡Cada vez son más! ¡No aguantaremos!». Doña Rosa levantó el libro, gritando para que todos oyeran: «Solo él puede detenerla, pero debemos proteger a los niños. Mantengan los nombres, no se callen». Y toda la gente gritó, cada uno lo suyo: nombres, oraciones, lamentos. El coro de los vivos y el coro de los muertos chocaron en el aire, y la noche tembló como una cuerda. Alejandro estaba hasta las rodillas en el río, frente a la Llorona. Sus ojos ardían. «Hoy no escucharás llorar a los niños, sino a ti». Y se lanzó hacia adelante, listo para enfrentarse a ella en la batalla final, mientras detrás los habitantes luchaban por cada alma. La noche estalló en guerra. El río, que antes parecía un espejo tranquilo, ahora rugía y salpicaba, como si quisiera borrar todo rastro de vida de la faz de la tierra. Los niños fantasmas venían en oleadas, cubriendo las calles. Sus pequeños pies apenas tocaban el suelo, y sus voces, a veces dulces, a veces escalofriantes, se unían en una nana interminable que arrastraba el miedo consigo. «¡Mantengan las líneas!», gritó Mateo, levantando la lanza por encima de su cabeza. Su voz temblaba, pero mantuvo la formación como si fuera lo único que le quedaba. «¡Sostengan las antorchas! ¡No dejen que se acerquen al círculo!». María, todavía abrazando a su hijo rescatado, sostenía una vela con tanta fuerza que sus dedos estaban blancos. Miraba a los niños que acababan de salir de la niebla y repetía sus nombres en un susurro, como un mantra. «Juanito, Juanito», susurraba, y el niño tembló, como despertando de un letargo, y una lágrima real apareció en sus labios. Al otro lado de la plaza, doña Rosa, con el libro en sus rodillas, leía conjuros ya sin miedo aparente. Su voz se había vuelto uniforme, aguda como un bisturí. «Escúchenme», gritaba sin dejar de leer. «No se callen, digan los nombres más fuerte, que la memoria se convierta en luz». Y la gente le respondía. Los viejos tocaban la campana, las mujeres gritaban nombres, los niños sostenían velas, e incluso los que más temían coreaban sus nombres, sintiendo cómo el simple recuerdo se convertía en un arma. Alejandro, de pie hasta el pecho en el agua fría, arrugó una de las figuras y la arrancó de la niebla. El niño tosió, sus ojos se nublaron, pero de inmediato una nueva corriente de fantasmas se abalanzó sobre su espalda. Las garras de la bestia brillaban, y cada vez que se clavaban en la carne transparente, él apenas contenía los sollozos, porque veía en cada movimiento la mímica de un niño real. «¡No me sueltes, papá!», gritó alguien de la multitud, la voz quebrada por el miedo y la súplica al mismo tiempo. Apareció una nueva amenaza,
Los niños arrancados de la niebla no siempre entendían de inmediato su lugar. Algunos, liberados, exhaustos, temblorosos, intentaban instintivamente volver al agua, extendían los dedos hacia sus familiares, mientras otros, aún sin memoria, se agitaban, creando caos y cubriendo las espaldas. «¡Deténganlos!», gruñó María, sacando una muñequita mojada de las manos de su hijo. «¡No dejen que se vayan de nuevo!». En los tejados y a lo largo de las calles, los hombres quemaban trapos empapados en sal y ajo. Los fuegos se alzaban en la densa niebla, creando barreras que los fantasmas no podían cruzar. Al menos, no sin esfuerzo. El fuego encontrado a menudo disipaba la niebla oscura, y por esas ventanas se abría paso la luz, como a través de grietas en una armadura. Aquí la gente golpeaba, allí salvaban. La Llorona, por su parte, estaba en el umbral del río, y su figura parecía más grande que antes. No solo una mujer, sino la pena misma, magnificada a proporciones gigantescas. Sus manos, como abanicos, se alzaban y bajaban rítmicamente, y de ellas emanaban olas que levantaban a los niños de las profundidades, lanzándolos una y otra vez al ataque. «¡Traedme sus lágrimas! ¡Traédmelas!», gritaba, y su voz llevaba todas las voces de los ahogados, infundiendo en los corazones de la gente dudas, desesperación, memoria perdida. En ese momento apareció el que había interrumpido el curso de los acontecimientos al principio. Pedro, el mismo que no había aguantado antes y quería cortar. Ahora su mirada era tensa, decidida. «Ya no puedo mirar más», dijo, y lanzó una antorcha empapada en aceite a la multitud. «Si dudamos, nos los quitará a todos. Es mejor quemar un poco de niebla que perder otra alma». Su acto enfureció a algunos e inspiró a otros. Varios más hicieron lo mismo. Redes incendiadas, estacas en llamas, una flecha de fuego desde las paredes. Todo esto creó un campo improvisado que contenía las oleadas. Pero el precio era un olor a quemado, tenue y apenas perceptible. La niebla, que atacaba con carne, se quemaba, y junto con el humo subía al cielo, y, en algunos lugares, se dirigía hacia el río, donde la Llorona parecía reír, lanzando nuevos niños. «¡Funciona!», gritó doña Rosa, notando que el fuego ralentizaba el flujo. «Pero no es suficiente. Lleven la línea hasta el río, y que alguien la distraiga». Y entonces comenzó el arriesgado plan: distraer a la Llorona para que los habitantes pudieran sacar el mayor número de niños. Alejandro, ya golpeado, herido, expuso su pecho a su grito. Se lanzó hacia adelante como un señuelo, y su salto explosivo hizo que la Llorona se volviera. Era demasiado visible, demasiado peligroso. Ella se abalanzó sobre él, lanzando olas generadas hacia los que distraían. «¡Vamos!», gritó Mateo, y la gente se lanzó al ataque. Los que sostenían la línea de fuego la alimentaban para evitar que el agua se llevara a los niños. Los que se acercaban arrastraban consigo chales y objetos que daban un vínculo con la memoria. En algún lugar se oían susurros guturales. «Estábamos en esta casa. Recuerdo cómo saltaba en el charco». Alejandro y la Llorona se encontraron junto al río en un duelo personal. Garras contra manos huesudas, embestidas contra susurros, chapoteos de agua que tosían y lágrimas negras. Él se agitaba, golpeaba, toda su fuerza estaba dirigida a desviar su atención. Ella lo seguía como la hija de la noche, y cuanto más se acercaba a él, más brillante se volvía su llanto, más fuertes resonaban los nuevos pasos de los niños. En algún momento, ella lo agarró por el cuello y lo apretó tan fuerte que el aire se rompió en silencio. Sus ojos casi se apagaron. Sintió como un recuerdo se abría paso en ellos, la imagen de su vida más temprana, y eso fue doloroso. Entonces, en un diminuto resquicio de desesperación, oyó la voz ronca de doña Rosa. «¡Alegra su nombre!», gritaba ella. «No dejen que ella lo convierta». Mateo, sin aliento,
Estaba al borde del círculo y gritó fuerte el nombre. ¡Alejandro! ¡Alejandro! Ese simple sonido, pronunciado por todos juntos, se abrió paso a través de la niebla y golpeó directamente el corazón de la bestia. Algo en su pecho respondió. No solo la bestia, sino también el hombre, cuya memoria rebotó en las garras de la niebla. Un chorro de luz atravesó la carne de la Llorona. No una luz fuerte, pero suficiente para hacerla retroceder por un segundo. La gente aprovechó ese segundo como la oportunidad perfecta. Recogieron a los niños, los arrastraron al círculo, los sostuvieron, gritaron sus nombres, los rociaron con sal y los envolvieron con cruces. Algunos niños lloraron por primera vez en muchos meses. Su llanto era real, cálido, rompiendo el velo de oscuridad. ¡Corre!, gritó María, arrastrando a Juanito hacia el corazón del círculo. ¡Corre, hijo mío, corre! Y el niño corrió, a pesar de la debilidad, dirigiéndose hacia la luz cálida. La batalla duró 1, 2, 3 horas. Cuando el amanecer comenzó a asomarse en el horizonte, la niebla se hizo más tenue. La Llorona todavía estaba junto al río. Su forma se había debilitado, y los niños aparecían con menos frecuencia. Ya no salían en oleadas, muchos ya no regresaban. Los habitantes los habían arrastrado al círculo. Algunos caían, otros se levantaban de nuevo, muriendo de agotamiento. Algunos lloraban de felicidad. Finalmente, cuando las primeras franjas de cielo claro pasaron sobre el pueblo, la Llorona lanzó un gemido largo y penetrante. No tanto un grito como una admisión de derrota temporal. Su silueta se desvaneció en el aire. Los niños se dispersaron como patrones de humo, y la niebla comenzó a disiparse lentamente, dejando solo un frío húmedo y el olor a sal. La gente se arrodilló, unos por cansancio, otros por alivio, otros simplemente para llorar. Doña Rosa cerró el libro en silencio. Se volvió hacia la gente. Sus ojos estaban rojos, pero su mirada era firme. «Los defendimos anoche», dijo. «Pero esto no es el final. La Llorona no se ha ido para siempre. Recordará estas caras. Nosotros, en cambio, recordaremos sus nombres». Alejandro yacía en la orilla, apenas con vida. Varios niños que él había salvado se acercaron a él. Con cuidado le colocaron una muñequita mojada sobre el pecho. Las lágrimas rodaban por su pelaje, y en esas lágrimas había tanto alivio como arrepentimiento. «Gracias», susurró apenas audible. «Gracias, gente». Mateo se levantó y colocó su mano sobre la cabeza de Alejandro, un gesto que antes parecía impensable. «Fuiste nuestro escudo», dijo con voz sencilla pero pesada. «Nuestro guardián, no nos dejes olvidar». Con el amanecer llegó una promesa silenciosa. La gente sobreviviría, guardarían con cariño los nombres de quienes habían regresado y encenderían velas de memoria en sus hogares. Sabían que la oscuridad regresaría, pero ahora sabían cómo luchar contra ella, no solo con fuego y lanzas, sino con la memoria, los nombres y el amor, más fuerte que cualquier hechizo. Con los primeros rayos de sol, el pueblo parecía después de una guerra. Las calles estaban llenas de antorchas carbonizadas, trapos medio quemados, cruces rotas. Las casas tenían las paredes agrietadas, y la iglesia, que había sobrevivido a los golpes del llanto de la Llorona, estaba inclinada y gemía suavemente con cada ráfaga de viento. La gente salió a las calles lentamente, como si temieran que la niebla volviera, pero el río estaba tranquilo. Ni un solo llanto, ni un solo susurro. Solo los pájaros comenzaban a cantar tímidamente en las copas de los árboles, como si probaran si se podía volver a creer en el amanecer. Las mujeres lloraban por los niños que habían logrado regresar. Los niños y niñas, aún pálidos, con los ojos vacíos, revivían gradualmente. Su respiración se volvía más regular. Sus mejillas recuperaban el color. Reconocían a sus padres, y las primeras palabras, apenas audibles,
sonaban como un milagro. «Mamá, papá». María tenía a Juanito de la mano. Él todavía temblaba, pero la miraba con ojos llenos de vida. Ella le acariciaba la cabeza y susurraba: «Estás en casa, hijo mío, estás en casa». Pero no todos regresaron. Muchas madres se quedaron junto al agua en silencio, sosteniendo objetos de sus hijos: muñecas, juguetes, trozos de tela. Sabían que sus pequeños se habían quedado allí, en la niebla, con la Llorona. Las lágrimas corrían por sus rostros, pero eran lágrimas no de miedo, sino de pena. Mateo, gravemente herido, estaba sentado en el porche de su casa. Su brazo estaba vendado, pero sus ojos ardían con fuego. Miraba a Alejandro, que yacía junto al río. El hombre lobo estaba herido, su pelaje empapado en sangre, pero respiraba. Sus ojos estaban cerrados, pero su pecho subía y bajaba. A su alrededor estaban sentados los niños que él había salvado. Colocaron velas y pequeñas cruces junto a él, como si protegieran su sueño. «Él no es una maldición», dijo Mateo en voz alta, para que todos oyeran. «Él es nuestro guardián, el guardián de la aldea». La gente susurró, se miraron, y por primera vez nadie se opuso. Incluso aquellos que ayer lo llamaban monstruo, ahora guardaban silencio, entendiendo. Sin él, no habrían visto el amanecer. Doña Rosa reunió a la gente en la iglesia. Su voz era débil, pero decidida. «Hoy ganamos, pero la Llorona no ha desaparecido, solo ha retrocedido. Ella regresará y debemos estar preparados». «¿Preparados cómo?», preguntó uno de los hombres. «No podremos vivir esto todas las noches». La curandera levantó el libro, ennegrecido por el fuego. «Guardaremos los nombres, encenderemos velas cada noche en el umbral. Tendremos sal y cruces cerca, y lo más importante, no olvidaremos a los que perdimos. Mientras recordemos, ella no podrá llevárselos a todos». La gente asintió. Era una nueva promesa, una nueva tradición. Al anochecer, una vela ardía en cada casa. Los niños se sentaban junto a sus padres, escuchando viejas historias, y cada historia ahora era más que simples palabras. Era una protección. Alejandro se despertó por la noche cuando la luna volvió a salir de detrás de las nubes. Levantó la cabeza, miró las luces en las casas y oyó risas de niños. Risas reales, vivas. Sus ojos brillaron con una luz amarilla. Entendió. Ahora era parte de este pueblo, parte de su dolor y su esperanza. Y en algún lugar lejano, junto al río, se oyó por un instante un llanto, pero era débil, como un susurro. Y la Llorona sabía. Su enemigo ahora no estaba solo. Cuando la mañana finalmente se impuso, el pueblo parecía roto, pero no vencido. Las paredes quemadas, las marcas de garras en las puertas, las gotas secas de sangre en las piedras, todo esto se convirtió en el sello de una noche que nunca olvidarían. Pero en medio de este horror, brillaban velas encendidas en cada casa. Ya no eran solo símbolos. Se habían convertido en una promesa de memoria, un escudo contra la oscuridad. Los niños que habían logrado regresar se sentaban junto a sus padres, temblaban, pero reían. La risa era desigual, débil, pero real. Era un sonido que llenaba los corazones de esperanza. Madres y padres lloraban, los abrazaban, agradecían al destino que al menos parte de las almas hubiera sido arrancada de las garras de la Llorona. Alejandro estaba en la orilla alta. Su cuerpo todavía estaba herido, pero sus ojos brillaban de otra manera, no solo con luz bestial, sino también con humanidad. Sabía que esa noche lo había cambiado para siempre. Ahora no era solo un hombre lobo maldito, sino un guardián, cuyo nombre la gente pronunciaría junto a los nombres de sus hijos. Doña Rosa miró al río, donde todavía se arremolinaba la niebla residual, y dijo: «La Llorona regresará, pero ahora sabe que tenemos fuerza, memoria y a alguien que se levantará primero
cuando la oscuridad vuelva. La gente inclinó la cabeza. Nadie creía en la paz eterna, pero todos creían que ahora tenían una oportunidad. Y el río, que siempre susurraba llantos, en ese momento estaba en silencio. Así termina nuestra historia. Pero las leyendas no mueren. Esperan su momento para volver en las noches y llamar de nuevo a los corazones de la gente. Suscríbanse al canal, denle me gusta y compartan sus pensamientos en los comentarios. Por delante les esperan nuevas leyendas, nuevos horrores y nuevas batallas de las que querrán escuchar hasta el final.